Digan si se está compartiendo. Me indican, por favor. Sí, profesor. Ya está. Excelente. Muy bien. Comunicación y lenguaje. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Daira, Daniel, Melissa, Jean-Pierre, Brian, Nicole, Eli. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar con la primera parte que corresponde a la comunicación. Ante todo, buenas tardes, Pablo. La comunicación es un proceso social que consiste en transmitir. ¿Qué es lo que voy a transmitir? Un mensaje. Pero ¿cómo va ese mensaje que voy a transmitir? Codificado. ¿De dónde? Del emisor. ¿A dónde? Al receptor por medio de un canal en una circunstancia o situación determinada acerca de un referente. Entonces, ante todo, la comunicación es un proceso. ¿Pero qué tipo de proceso? Social, que consiste en transmitir. ¿Qué es lo que voy a transmitir? Un mensaje. ¿Cómo va ese mensaje que voy a transmitir? Codificado. ¿De dónde? Del emisor. ¿A dónde? Al receptor. ¿Por medio de qué? De un canal. ¿Y dónde se da todo esto? En una circunstancia o situación determinada. ¿Acerca de qué? De un referente. Esa es la definición más completa que tenemos de lo que es la comunicación. Ante todo, la comunicación es un proceso. ¿Pero qué tipo de proceso? Proceso social. Que consiste en transmitir. ¿Qué es lo que voy a transmitir? Un mensaje. ¿Cómo va ese mensaje que voy a transmitir? Codificado. ¿De dónde? Del emisor. ¿A dónde? Al receptor por medio de un canal en una circunstancia o situación determinada. ¿Acerca de qué? De un referente. Esa es la definición más completa que tenemos de lo que es comunicación. ¿Qué cosa he utilizado aquí para definir a la comunicación? Mensaje, codificado, emisor, receptor, canal, en una circunstancia o situación, referente. ¿Qué cosa he utilizado para definir a la comunicación? Dime, ¿qué es lo que está ahí sombreado? ¿Qué cosas son? Emisor, receptor, ¿qué cosas son? ¿Alguien me puede indicar qué cosas son? Emisor, receptor. Ajá, esas palabras claves, elementos, muy bien, Nicole. Son los elementos de la comunicación. Son los elementos. Entonces, cuando quieras definir a la comunicación, ayúdate, apóyate con los elementos.
La comunicación, ¿qué cosa va a ser? Ante todo, un proceso social que consiste en transmitir. ¿Qué es lo que vas a transmitir? Un mensaje. Pero ¿cómo va ese mensaje que vas a transmitir? Codificado. ¿De dónde? Del emisor. ¿A dónde? Al receptor. ¿Por medio de qué? Canal. De un canal. ¿Y dónde se da todo eso? En una circunstancia o situación determinada. ¿Acerca de qué? De un referente. Los elementos de la comunicación. Y aquí tenemos esos elementos de la comunicación. El emisor es el que envía el mensaje y ese mensaje va codificado. Por lo tanto, el emisor codifica. El receptor es el que recibe el mensaje. Por lo tanto, el receptor hace el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? De codificación. El mensaje es la información codificada que es enviada del emisor al receptor. El código es el conjunto o sistema de signos. El canal, que es el medio físico por donde transita el mensaje. La circunstancia, que es el momento y el lugar donde se realiza el acto comunicativo. Y el referente, que es el tema, el asunto del cual se habla en el proceso comunicativo. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se trata? Eso sería el referente, el tema, el asunto. Pongo un ejemplo. Voy a anotar aquí el ejemplo. Vamos a anotar. En su centro laboral, vamos a hacer más pequeños. En su centro laboral, Juan le dice a Jorge, que durante el último año, el precio del dólar, se mantiene estable, pese a la crisis política, social y económica que vive el país. Ya está. Tenemos ahí un acto comunicativo. ¿Sí? En su centro laboral, Juan le dice a Jorge que durante el último año el precio del dólar se mantiene estable pese a la grave crisis política, económica que vive nuestro país. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me indicas, por favor? ¿Sí? Bien. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? Aquí con este ejemplito vamos a identificar, Nicole. ¿Quién es el emisor? Juan. ¿Quién es el receptor? Jorge. El mensaje es textual. Todo lo que le dice Juan a Jorge. Ese es el mensaje. El mensaje es textual. ¿Y qué es todo lo que le dice Juan a Jorge? ¿Qué cosa es todo lo que le dice? ¿Qué le dice? Todo lo que le dice. Durante el último año,
el precio del dólar se mantiene estable pese a la grave crisis política, económica, cultural, etcétera, etcétera, que vive nuestro país. Todo eso es el mensaje, porque el mensaje es textual. Todo, absolutamente todo lo que le dice Juan a Juan. El código, verbal o no verbal, lingüístico o no lingüístico. El código, que es el conjunto de signos, verbal o no verbal, verbal, lingüístico, la lengua española en este caso. El canal, el medio, el soporte físico, el aire, las ondas sonoras, porque están en su centro de labores. ¿Sí? Circunstancia o situación, momento, lugar. Aquí dice, en su centro de labores, en su centro laboral. Tiempo, espacio, muy bien, Daira, tiempo, espacio. Su centro de labor. Y el referente es la realidad aludida en el mensaje. Nicole, en otras palabras, el referente es el tema, el asunto. ¿De qué hablan? ¿De qué El- tratan? la crisis política. No, no están hablando de la crisis política. En aptitud verbal, si te enseña el maestro Frank Arellano, te ha enseñado que el tema se halla haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta se hace? Se deduce del mensaje, claro, la realidad aludida en el mensaje. El tema está dentro del mensaje. ¿Qué pregunta haces para hallar el tema en un texto? ¿De qué se habla en el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué hablan en el acto comunicativo? Dime, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el referente? ¿De qué están hablando? Claro, están hablando del precio del dólar. No, no están hablando sobre la crisis. No, no, no. No están hablando sobre la crisis política, social, económica. No, no, no. Están hablando sobre el precio del dólar. Ese es el referente, Nicole. El tema, el asunto. El referente es el tema, el referente es el asunto. Entonces acá vamos a poner realidad o referente es el tema, el asunto, de qué se habla en el acto comunicativo. Y tú preguntas, ¿de qué hablan? Del precio del. ¿Se entendió? ¿O quieres un ejemplito más? Habla, dime nomás, un ejemplito más. Sobre el referente, que es el problema, como ayer. Esto vino en un examen de admisión, en un examen de admisión. El profesor le dice a sus alumnos que elaborarán un proyecto sobre los lugares turísticos del Lima. Uno de los alumnos levanta la mano y pregunta, profesor, ¿el proyecto se hará de manera individual o de manera grupal? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el referente, el asunto? ¿De qué hablan? El proyecto, muy bien. Y la respuesta era el proyecto de los estudiantes. Ese es el referente, el tema, el asunto de la comunidad. Muy bien, como esto ya quedó clarísimo, 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 vamos a votar. Pasamos entonces a las fases. Si yo digo que la comunicación es un proceso social, todo proceso, ¿qué cosa tiene? Ustedes que van a ser ingenieros, todo proceso, ¿qué cosa tiene? Fases, etapas. ¿Cuáles son esas fases de la comunicación? Son básicamente tres fases. En primer lugar, tenemos a la fase psíquica. Y la fase psíquica se da en el cerebro tanto del emisor como del receptor. Se da a nivel cerebral. ¿En qué momento? Precisamente cuando el emisor codifica en el cerebro del emisor. Cuando el emisor codifica la codificación y el receptor hace el proceso inverso. El receptor, ¿qué hace? Decodifica. Ambos procesos de codificación
y de decodificación, ambos procesos son procesos psíquicos, son procesos mentales, que se da a nivel cerebral, tanto en el cerebro del emisor como en el cerebro del receptor, son procesos psíquicos, son procesos mentales. De ahí viene la fase fisiológica. Y la fase fisiológica se da cuando intervienen órganos o partes de mi cuerpo. En estos momentos que yo me estoy comunicando con ustedes, mi aparato fonador está funcionando. El aire que hay aquí en los pulmones sale por los bronquios, luego pasa por la tráquea, choca aquí en la laringe, las cuerdas vocales vibran, se produce la voz humana. Esa voz humana es llevada a los órganos de la articulación, en donde la lengua se mueve, los labios se juntan y se separan y puedo articular, pronunciar las palabras. Eso es la fase fisiológica, pero en el emisor está interviniendo órganos de mi cuerpo. Ustedes están escuchando. ¿Qué está funcionando ahí en ustedes, receptores? ¿Qué está funcionando al escuchar todo lo que yo digo? La audición, su oído. Están viendo todo lo que yo digo o todo lo que está escrito aquí en estas diapositivas. Están viendo. ¿Qué está funcionando? La visión, sus ojos. Son órganos de su cuerpo que están funcionando. Eso corresponde a la fase fisiológica, pero ahora ¿de quién? De receptor. Y después ustedes, ¿qué hacen? Ah, antes de eso, yo envío el mensaje y el canal está llevando. Cuando el canal lleva el mensaje, en este caso, ¿cuál es el canal? ¿Cuál sería el canal? El aire, Eso sería si la comunicación fuese directa, si estamos frente a frente. Si la comunicación fuese directa, esta clase fuese presencial, sería el aire, las ondas sonoras. Pero ahorita, en este momento, no es el aire el que está llevando el mensaje, es un canal técnico que vendría a ser el internet, claro, el wifi, el internet, la línea telefónica, el satélite, que está haciendo posible esta comunicación a distancia. Eso corresponde a la fase física de la comunicación, cuando el canal lleva el mensaje. Fase física de la comunicación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, muy bien. Es un canal técnico. Dime, Nicole, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, y en este caso el Zoom, ¿qué sería en la parte de la comunicación? El Zoom es la aplicación, ¿no? Que nos está sirviendo para realizar esta videollamada. Y el Zoom trabaja de la mano con el Internet, porque si no tenemos Internet, no tenemos Zoom. Todo eso, el Zoom, el Internet, el satélite, todo en su conjunto conformaría el canal. Todo en su conjunto. Todo en su conjunto. Tanto el programa que tenemos Zoom, la línea telefónica, el Internet, todo en su conjunto sería el canal. ¿Se Gracias, entiende? profesor. Ujú, muy bien. Listo, ahí están las fases de la comunicación. En un examen de admisión preguntaron en qué fase empieza y en qué fase termina la comunicación. ¿Alguien me puede indicar en qué fase inicia, empieza y en qué fase termina la comunicación? En la fase psíquica, Ya empieza la fase psíquica y termina. también en la fase psíquica. Excelente, también termina en la fase psíquica. Inicia en la fase psíquica cuando el emisor codifica y termina en la fase psíquica cuando el receptor decodifica. Ambos procesos de codificación y de decodificación se da a nivel cerebral, tanto del emisor como del receptor. Listo, excelente, muy bien. Inicia y termina en la fase psíquica. Clases de comunicación. Esto se ha movido, vamos a poner por aquí. Clases de comunicación. Ahora sí. Clases de comunicación. Hay dos tipos de comunicación. Una comunicación humana
y una comunicación no humana. Emilio, ¿eso quiere decir que la comunicación no es exclusiva de los seres humanos? Así es, no es exclusiva. También hay comunicación en los animales y en las plantas, pero esta comunicación que es no humana es no lingüística o no verbal. Pongo siempre el típico caso de los leones. ¿Qué hace el león para delimitar su territorio? Y otras especies también, no solo el león. Orina, va orinando. Y mientras la orina, y mediante esa orina va delimitando, demarcando su territorio. La única forma para que un león que no tenga manada es posible que tenga su manada es derrotando a un león, venciendo a un león, que tiene la manada, derrotando, expulsando. Pero para eso todos los días el león no se va a estar peleando. Para eso el león también delimita su territorio, para advertir a los otros que él es el dueño de esa manada. Y los otros, mediante la orina, saben si en esa manada hay un solo león o son dos hermanos. Si ese león está sano, está enfermo. Si ese león es joven o es viejo. Mediante la orina. Claro. Claro, porque son las leonas las que proveen de alimento a la manada. El león no caza. El león no caza. Son las leonas las que proveen de alimento. El lenguaje sí es exclusivo de los seres humanos. Así es, Juan Diego. El lenguaje sí es exclusivo de los seres humanos. El lenguaje sí es exclusivo. Ujú. Pero la comunicación. Mediante la orina, los leones saben, ¿no? Si hay uno o dos, si está sano, está enfermo, si es joven o es viejo. Otro típico caso, el de los pavos reales. ¿Qué hace el pavo real para llamar la atención de las hembras y así se pueda aparear? Extiende sus plumas, ¿no? Multicolores. Mientras más encendidos, mientras más coloridos sean esas plumas, más posibilidades de que se puedan aparear. Pero el pavo real no piensa, no razona, no dice, uy, mañana toca apareamiento, entonces me voy a ir al salón de belleza a teñirme las plumas. No, eso es algo instintivo, natural. Igual el león no piensa. El león no dice, uy, hace 2 semanas no paso por este arbolito, entonces voy a orinar medio litro más. Eso lo hace de forma, eso lo hace de forma instintiva. ¿Esa es la comunicación? No. En las plantas también, claro, exacto, en las plantas también. Esto ya está comprobado, ¿ah? Cuando una planta es atacada por una plaga, automáticamente segrega unas hormonas que es llevado por el aire a las otras plantas. ¿Con qué finalidad envía estas hormonas? De advertir, para que las otras plantas activen su mecanismo de defensa. Claro. También cuando un perrito mueve la cola, ¿no? Claro. También a la ayuda de los hongos, claro. Ahí hay una comunicación, aunque rudimentaria, pero hay comunicación. O entre las mismas partes de la planta, entre el tallo, las hojas, el fruto, la raíz, hay una comunicación interna también. Entonces la comunicación no solo es de los seres humanos. Así. La comunicación humana es de dos tipos, lingüístico-verbal o no lingüístico o no verbal. La comunicación humana, lingüístico-verbal, aquí utilizamos una lengua natural, ¿no? Una lengua natural. ¿Y a qué se refiere cuando dice lengua natural? Por ejemplo, el castellano, el inglés, el francés, el quechua, el aymara, eso también son lenguas naturales. Ya sea de manera oral o de manera escrita. Escrita, por ejemplo, la prensa escrita, ¿no? El periódico, las revistas, los libros. Y de manera oral, un diálogo, una conversación, una llamada telefónica. A la escrita también se conoce con el nombre de visográfica. Y este escrito visográfica es de dos tipos. Puede ser totalmente visográfica, totalmente, o puede ser parcialmente visográfica. ¿Cuándo es totalmente visográfica? Cuando es un texto con puras letras, ¿no?
Solo única y exclusivamente letras, nada más. ¿Y cuándo es parcialmente visográfica? Cuando tengo textos con imágenes, letras más imágenes. Eso sería parcialmente visográfica. Totalmente visográfica, puras letras, textos nada más. Y parcialmente visográfica, textos con I. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me indicas, por favor? ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Muy bien, muy bien. Borramos todo esto y continuamos. Hay otros tipos de comunicación, otras formas de comunicación, otras clasificaciones. Aquí tenemos por la relación emisor-receptor, o por aquí, por la relación emisor-receptor, la comunicación se clasifica en intrapersonal o interpersonal. Cuando una comunicación es intrapersonal, cuando el emisor y el receptor es la misma persona. Emilio, ¿puede darse el caso que el emisor y el receptor sea la misma persona? Sí, el emisor y el receptor es la misma persona. ¿Y cómo se da eso? En un monólogo o soliloquio. Y el monólogo o soliloquio más conocido es el de Segismundo en la obra La vida es sueño. Él se pregunta, ¿qué es la vida? Y él se responde, un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Él se pregunta y él se responde. Él es el emisor y él es el receptor. Esa es una comunicación intrapersonal, cuando el emisor y el receptor es de la misma persona. Y una comunicación es interpersonal cuando el emisor y el receptor son personas diferentes. Tanto emisor como receptor son diferentes. Por ejemplo, en una entrevista. En una entrevista, emisor y receptor son diferentes. ¿Quién es el emisor? El entrevistador. ¿Quién es el receptor? El entrevistado. Y pueden intercambiar roles, funciones. Esa es una comunicación interpersonal. O cuando un padre da un consejo a su hijo. ¿Quién es el emisor? El padre. ¿Quién es el receptor? El hijo. Son personas diferentes. Según el espacio, la comunicación es directa o próxima cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar. Por ejemplo, una clase presencial. O indirecto a distancia cuando el emisor y el receptor están en lugares diferentes, por ejemplo, una llamada telefónica o una clase virtual como la de es indirecta o a distancia. Por la dirección del mensaje unidireccional, cuando el emisor envía el mensaje al receptor y el receptor no responde. El emisor envía el mensaje al receptor y el receptor no responde. Eso es unidireccional. Por ejemplo, ver las noticias por la televisión. El periodista es el emisor, el público es el receptor, el público no puede responder. O leer un poema de Vallejo. El escritor es el emisor, Vallejo. El que lee es el receptor le puede responder. No, imposible, ya estamos. Unidireccional. Y bidireccional cuando el emisor envía el mensaje al receptor y el receptor le responde. El emisor envía el mensaje al receptor y el receptor responde. Eso sería bidirección.
Por ejemplo, en un debate, un coloquio, en una conversación, en un diálogo. Ahí la comunicación es bidireccional. El emisor envía el mensaje al receptor y el receptor le recibe. Eso sería bidirección. Y por el tipo de emisor, la comunicación es de difusión o en todo caso es de medios o de masa. ¿Cuándo es de difusión? Cuando el emisor es reconocible, identificable, tú lo puedes individualizar. Por ejemplo, un político en un vídeo. Tú lo puedes identificar. Él es el chatito, el gordito, que dice que tiene plata como cancha. Lo puedes individualizar. En cambio de difusión o de masa, cuando no puedes identificar al emisor. Claro, un stand comedy, ¿no? Claro. Tú puedes identificar el emisor. ¿Quién es? Ahí está él, el que habla huevadas. Él es. Lo puedes identificar. En cambio, de medios o de masa, ¿no? Porque es toda una institución. Por ejemplo, un cartel de Coca-Cola. Ahí hay una comunicación, un cartel, pero ¿quién es el emisor? ¿Lo puedes individualizar? No, no se puede individualizar. No puedes individualizar al emisor. Ujú, muy bien. Continuamos. Tipo de emisor, de difusión o de medios o de... Yes. Borramos por aquí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que tengan? Me indican, por favor. ¿Ah? Si algo no se ha entendido, algo no ha quedado claro, me indican. Ya está. Continuamos entonces. ¿Los canales siempre serán medios físicos? Claro. El canal siempre es un medio físico. Es por donde transita el mensaje, quien lleva el mensaje. Ese canal tiene que ser un medio físico. Siempre va a requerir un medio físico. Por ejemplo, el celular, un medio físico. El router para el internet, ahí hay un medio físico. El papel impreso es un medio físico. Pero eso no está comprobado, ¿no? La telepatía no está comprobada. No está comprobada la telepatía, ciencia cierta, ¿no? Este Gary. Ahí estamos entrando sí a otro terreno de la ficción. ¿No? Muy bien, continuamos. El ruido también se conoce como interferencia o barrera comunicativa. Ruido, interferencia o barrera comunicativa. Se da cuando un elemento de la comunicación no cumple su función. Ruido, interferencia o barrera comunicativa. Cuando un elemento de la comunicación no cumple su función. Ahí se produce ruido, interferencia o barrera comunicativa que obstaculiza la comunicación. Y siempre te van a preguntar por el elemento que no cumple su función. ¿Cuál es el elemento que no cumple su función? Por ejemplo, dice, Juan le explica a Jorge los acuerdos de la asamblea de socios. Juan le explica a Jorge los acuerdos de la asamblea de socios. Pero Jorge no entendió porque estuvo distraído. La pregunta es, ¿cuál es el elemento que falla para que se produzca ruido e interferencia? ¿Cuál es el elemento que está fallando? Juan le explica a Jorge, pero Jorge estuvo distraído. ¿Qué elemento falla? La atención, No, el elemento de la comunicación. ¿Cuáles eran los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, código, canal. Claro, en este caso es el receptor, porque el receptor no estuvo atento, se distrajo. Entonces falla el receptor.
Eso es lo que me van a preguntar. ¿Cuál es el elemento que falla? ¿Sí? Otro, ¿no? Se encuentran dos turistas, un alemán y un francés, en la plaza de armas, pero no pueden dialogar, no pueden conversar porque el alemán solo habla alemán y el francés solo habla francés. ¿Cuál es el elemento de la comunicación que falla para que se produzca ruido? El código, claro, porque no manejan el mismo. Exacto, es siempre me van a preguntar por el elemento que falla. Y ahí se produce ruido. Imagínate que ahorita mi señal de internet no es muy buena y se comienza a escuchar entrecortado. ¿Qué elemento de la comunicación estaría fallando? Si mi señal de internet no es muy buena. El canal, ¿sí o no? El canal, claro, Choristar, claro. ¿Puede fallar el referente? Claro, porque no manejamos el mismo tema, no manejamos el mismo asunto. Por ejemplo, si estoy hablando yo de una operación, pero alguien está entendiendo por una operación quirúrgica y estoy hablando de una operación matemática, ahí que estaría fallando el referente, porque no estamos tomando en cuenta el mismo tema. ¿Te das cuenta? Entonces puede fallar cualquier elemento de la comunicación. Sí, también puede fallar el mensaje, porque yo entiendo una cosa y tú entiendes otra también. O el mensaje es ambiguo también, ¿no? El mensaje es ambiguo. Por ejemplo, cuando yo digo, Juan vio contento a su maestro. Juan vio contento a su maestro. ¿Quién estaba contento? ¿Juan o su maestro? Eso es ambiguo, es un vicio del lenguaje. Y también ahí está fallando el mensaje. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces puede fallar cualquier elemento de la comunicación. Cuando digo Juan vio contento a su maestro, quien puede estar contento es Juan, o quien puede estar contento es el maestro, no sabemos, es ambiguo. Y ahí estaría fallando el mensaje. Claro, y entran los vicios del lenguaje, por supuesto. Ujú. Muy bien. Y por último, retroalimentación o feedback. Es la retroalimentación, o sea, tanto el emisor como el receptor nos estamos retroalimentando. La semana pasada yo coordiné con Randy para que este seminario sea el día martes, 6 de la tarde, pero me cambiaron el horario en mi otro trabajo y no pude ir más. Entonces le comunico a Randy, ¿no? O Randy, sabe que no voy a poder el día martes, por favor, cambiemos para otra fecha. Ya, profe, ¿qué fecha puede? Viernes, ya, viernes, ¿a qué hora? Viernes de 7 a 9, ya, quedamos, viernes de 7 a 9, porque los muchachos tienen primero un simulacro aquí, y llegan a su casa, se van a conectar desde las 7, ya, quedan, ¿cierto? Y ayer me escribe el director, me dice, no, profesor Emilio, usted va a tener el día viernes clase virtual aquí en Grupo Ciencia con lo de San Marcos. Entonces le escribo nuevamente a Randy, Randy, no voy a poder el viernes porque voy a tener clases, entonces, ¿qué día, profe? Ya. Yo estoy desocupado hoy día, ya, hoy. Entonces voy a coordinar con los muchachos, le confirmo. A la media hora me confirma, dice, sí, profe, hoy día, a las 6:10. Ese hecho de intercambiar información, a eso se conoce como retroalimentación o también se conoce como feedback. Porque, ¿qué pasaría si yo no le decía nada a Randy? El día martes, ustedes hubiesen estado esperando y yo no asistí. Randy hubiese creado la sala de Zoom, todo y no venía. O igualito, ¿no? Si no le informo que el viernes voy a estar ocupado, igualito. Ese hecho de intercambiar información para que la comunicación sea fluida y sea eficaz, a eso se conoce como retroalimentación. Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me indicas, por favor? Muy bien, listo. Ahora sí, con esto terminamos lo que es lengua, comunicación y pasamos ahora sí a la otra parte teórica que es el lenguaje. En un y me acuerdo que preguntaron sobre comunicación, tipos de comunicación. La pregunta era más o menos, ¿no? El policía toca su silbato, ¿qué tipo de comunicación es? Entonces era para relacionar. Humana, no verbal, auditiva. Juan lee el periódico. Humana, verbal, visográfico. Mario levanta la mano para que el conductor pare el automóvil y pueda subir. Humana, no verbal, gestual. Era para que relaciones, tipos de comunicación. Ah. O ponen un acto comunicativo, subrayan y te dicen qué elementos de la comunicación son. Eso también ha venido en qué elemento de la comunicación. Por ejemplo, en ese caso que pusimos, ¿no? En el caso que pusimos, en su centro laboral,
Juan le explica a Jorge que durante los últimos 12 meses, y subraya, ¿no? Juan y el precio del dólar. ¿Qué elementos son? Los subrayados. Juan es el emisor, el precio del dólar es el referente. Eso ha venido en típico. ¿Sí? Muy bien. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano. El lenguaje es exclusivo de los seres humanos. ¿Los animales se comunican? Sí, pero los animales utilizan el lenguaje para comunicarse. No, porque el lenguaje es solo de los seres humanos. Para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Características del lenguaje. En primer lugar, vamos a decir que el lenguaje es universal. ¿Por qué decimos que el lenguaje es universal? Porque todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicar, sin excepción alguna, sin discriminación alguna. Los varones, las mujeres, los altos, los bajitos, los flaquitos, los gorditos, los blancos, los mestizos, todos los seres humanos utilizan el lenguaje para comunicar, sin excepción alguna. Todos. El lenguaje también es racional. ¿Y por qué decimos que el lenguaje es racional? Porque el ser humano, al comunicarse, tiene que pensar, tiene que razonar al usar el lenguaje. Piensa, razona. Por lo tanto, el lenguaje es racional. Combinación de elementos lingüísticos, muy bien. Tiene que codificar. Y al codificar, tiene que pensar. El lenguaje también es biplánico, porque tiene dos planos. ¿Cuáles son los dos planos? Lengua y habla. Inmutable, eso es una característica del signo lingüístico del la mutabilidad y la inmutabilidad es un principio del signo lingüístico. El lenguaje también es biplánico, porque tiene dos planos inseparables, indesligables. ¿Cuáles son esos dos planos? La lengua y el habla. No existe uno sin el otro. No existe lengua si no hay habla, y no hay habla si que no hay lengua. Son dos planos indesligables, inseparables, la lengua y el habla. Todos nosotros hablamos la misma lengua. ¿Qué lengua hablamos todos nosotros? Castellano. ¿El castellano o español? El castellano, profe. Claro, el castellano español. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué pasaría si nadie hablara esta lengua? ¿Qué pasaría con esta lengua si nadie hablara esta lengua? ¿Qué pasaría con el castellano si nadie hablara? Desaparecería. Desaparecería. Muy Desaparece. bien. Claro, muere, se extingue. Por lo tanto, la lengua necesita del habla para que subsista y el habla necesita una lengua de esos códigos para ser útil. Entonces se necesita mutua. El lenguaje también es innato, lo dice Saussure, en la famosa teoría innatista del lenguaje. Lo dice Chomsky, perdón. Chomsky. Saussure nos dice que el lenguaje es biplánico y Chomsky nos dice que el lenguaje es innato, en la famosa teoría innatista del lenguaje. ¿Cómo explica Chomsky que el lenguaje es innato? Compara el lenguaje, capacidad innata en los seres humanos, con otras capacidades innatas. Por ejemplo, el de ser bípedo, el de andar en dos patas. Pero ni bien nace el ser humano y es bípedo, ni bien nace el ser humano y es bípedo, no. Esa capacidad ya está en él, es inherente. Lo único que tiene que hacer es desarrollar. Hetero, heteróclito o multiforme es una característica del lenguaje. ¿Te refieres a una característica del lenguaje del man? Nunca he escuchado esa característica.
De repente se refiere a muchas formas cómo se puede expresar el lenguaje, sí, ¿no? Porque se puede presentar de muchas formas, se puede presentar de muchas maneras. Sí, también sería una característica. El lenguaje también es doblemente articulado. Eh, del lenguaje inclusivo. Mm, bueno, ya la RAE se ha pronunciado sobre ello, ¿no? Porque el lenguaje no es ni discriminatorio ni tampoco inclusivo, no es ninguno de los dos. O sea, no puede ser en ninguno de los dos formas. El lenguaje simplemente son reglas, ¿no? Que es arbitrario. Es que es así, el signo lingüístico es arbitrario. Yo no puedo cuestionar, ¿y por qué entonces se le pone lapicero? Mejor, ¿por qué no se le pone cucurucuturo? No, porque es arbitrario, es así. Entonces, si no hacemos que el lenguaje sea así, vamos a entrar en un caos, en una confusión y no nos podríamos entender. De ahí viene la inmutabilidad del signo lingüístico. Nada que ella inmunda, porque va a entrar en una confusión. Se comienza a desorganizar todo el sistema que ya está organizado. Y ese sistema se ha organizado dando normas en la sociedad. Y no puedo imponerlo, ese cambio. Porque a mí se me antoja, yo quiero que esto se llame de otra forma. No. Muy bien. El lenguaje es doblemente articulado. Tiene doble articulación. En la primera articulación están los morfemas, que son unidades significativas. Unidades significativas. Significativas, porque tienen significados. Y en la segunda están los fonemas, que son unidades distintivas. Tú cambias un fonema y es otra palabra. No es lo mismo decir pato, 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 que decir palo. Cambié un fonema y es otra palabra. Ese es el fonema, unidades distintivas. En cambio, el morfema tiene significado. Tapa, que cubre. Destapar, que quitas la tapa. Ad, que es un adjetivo. La O, masculino, y la S, plural. Cada uno de esos morfemas poseen un significado, por eso son unidades significativas. En cambio, los fonemas son unidades distintas. Es productivo o creativo y al mismo tiempo es limitante, porque pese a que el lenguaje es universal, no todos hablan la misma lengua. El morfema está relacionado con la gramática de la palabra y el fonema al sonido, claro. El morfema también está relacionado a la estructura de la palabra, la estructura. Y el fonema, cómo se pronuncia el sonido. Así es. En los sonidos de la lengua. Así es. El morfema a la estructura, a la morfología, la estructura de la palabra. Si yo digo que el lenguaje es biplánico, lo dice Saussure, esos dos planos son la lengua y el habla. ¿Cuáles son las características entre lengua y habla? Las diferentes. La lengua es social. El habla es personal, es individual. Todos nosotros hablamos la misma lengua. ¿Qué lengua hablamos? Todos nosotros hablamos la misma lengua. ¿Qué lengua? El español o el castellano. Y hemos dicho, ¿qué pasa si nadie hablara esa lengua? Muere, desaparece. Alguien dirá, al terminar mis clases virtuales, cenaré en mi casa. Repito, al terminar mis clases virtuales, cenaré en mi casa. Otro dirá, comeré en mi vivienda al finalizar mis clases remotas. Dime, ¿dijeron lo mismo? ¿Dijeron lo mismo? Cenaré en mi casa al terminar mis clases virtuales. Otro dirá, comeré en mi vivienda al finalizar mis clases remotas. ¿Dijeron lo mismo? Claro que sí, muy bien, Jean-Pierre, sí. Pero ¿lo dijeron de igual forma? ¿Lo dijeron de igual manera? No, porque ese es el habla. El habla es personal.
¿Se entendió la diferencia? Sinónimo de social, colectivo. Sinónimo de personal, individuo. Entonces, la lengua es social, el habla es personal. Sinónimo, la lengua es colectiva, el habla es individuo. La lengua es psíquica, porque está en mi cerebro. El habla es psicofísica, porque aparte de que está en mi cerebro, utilizo mi aparato fonador para expresarme, para mí. La lengua es un código. El habla es el uso de esos códigos, cómo uso esos. La lengua es casi fija. El habla es variable. La lengua es teórica. Es un conjunto de teorías. El habla es práctica. La lengua es duradera. El habla es efímera, pasajera, momentánea. La lengua es histórica. Nuestra lengua se formó en la Edad Media. El habla es momentánea, ahora, del momento, ¿no? La lengua es abstracta. El habla es concreta. La lengua es latente, que está en estado de latencia en mi cerebro. El habla es patente, que se patentiza, se concretiza, se hace realidad al momento de que se usa. Ahí tenemos las diferencias, las características entre lengua y habla. La lengua es social, el habla es perso. La lengua es colectiva, el habla es individuo. La lengua es psíquica, está en mi cerebro, en estado de reposo. El habla es psicofísica. La lengua es un código, el habla es el uso de esos. La lengua es casi fija, así nomás no cambia. El habla es variable. Tú aprendes el significado de nuevas palabras y comienzas a usar esas palabras. Variable. La lengua es teórico, un conjunto de teorías, ¿no? Sujeto, predicado, morfemas, fonemas, un conjunto de teorías. El habla es práctico. Cuando tú hablas no estás fijándote cuántos fonemas hay, qué morfema tiene, si es oración simple o compuesta. Usas una. La lengua es duradera, se formó en la Edad Media, siglo XI, XII, después de Cristo. Mira cuánto tiempo dura. El habla es efímera, momentánea, pasajera. La lengua es histórica, el habla es momentánea. La lengua es abstracta, el habla es concreta. La lengua es latente, el habla es latente, que está en estado de reposo en mi cerebro. Patente, cuando se concretiza, se hace realidad en el momento en que usa. Si algo te va a preguntar, la uni va a ser sobre funciones del lenguaje, que vamos a ver, pero aquí quiero un término especial, que se llama idioma. ¿Qué cosa es el idioma? Es la lengua oficial de un país. En nuestra constitución política, en el artículo 48 dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen, también son el quechua y la aymara, y las demás lenguas aborígenes según la ley. Así dice nuestra constitución política. Entonces, eso quiere decir que todo idioma es una lengua. Todo idioma es una lengua, pero no toda lengua es un idioma. ¿Qué necesita una lengua para que tenga el estatus de idioma? Para que tenga el reconocimiento de idioma. Decisión política también. Que un país asuma la decisión política y poner en su constitución cuál es su lengua oficial. Ese es el idioma. Nada más. Por eso es que todo idioma es una lengua, pero no todas las lenguas son idiomas.
porque necesita que un país lo reconozca como oficial en su constitución. Muchachos, algo importante. Lingüísticamente no hay ninguna lengua que sea mejor o superior a otra. Yo no puedo decir el castellano es mejor que el quechua. El francés es mejor que el italiano. El inglés es mejor que tal. Lingüísticamente todas las lenguas son iguales. Lingüísticamente. Si alguna lengua destaca, sobresale sobre otras lenguas, son por razones extralingüísticas. Y esa razón es social. Si esa razón es social, a eso se conoce con el nombre de diglosia. Si esa razón es social, diglosia. Entonces, ¿qué cosa es la diglosia? Cuando una lengua tiene mayor prestigio social. Por ejemplo, muchas personas que son quechuahablantes, cuando llegan a Lima, se avergüenzan de hablar en quechua, ¿no? Y prefieren hablar solo en castellano. Pero cuando están en un ambiente más familiar, coloquial, con los miembros de su familia, ahí sí utilizan el castellano. El quechua, perdón. El quechua. ¿Eso quiere decir que el castellano es mejor que el quechua? No, solamente por una cuestión social, nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me indicas, por favor. Profesor, una consulta. Dime. Ahí en el artículo 48 dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua y las demás lenguas, ¿no? ¿Mm? Entonces, quiere decir que a nivel nacional solamente el idioma oficial es solamente el castellano, Así es. Ajá. Eso se a deduce, nivel ¿no? nacional. Claro, en Ah, todo ok. el territorio. Y las Y las demás, demás son oficiales, también pero en la región, regionalmente. hay, exacto, donde predomina. Por Ah, ejemplo, ok. antes de la pandemia, escuché una noticia que decía que en Puno se había dictado sentencia o se había llevado todo el proceso en Aymara. ¿Por qué? Porque tanto el juez, el demandante, el demandado, el fiscal, los abogados, el secretario del juzgado, todos hablaban Aymara. Entonces, como todos hablaban Aymara, se llevó el proceso en Aymara. ¿Se puede? Sí. ¿Es una lengua oficial? Sí. ¿Es el lugar donde, en la zona donde predomina? Sí. Entonces, es idioma oficial. Pero yo puedo dictar la clase ahora en Aymara. No, porque no todos hablan Aymara. No es el espacio donde todos, donde predomine el Aymara. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Así dice nuestra Constitución, en el artículo 40. Funciones del lenguaje. Esto pregunta, si va a preguntar sobre el lenguaje, la UNI es precisamente sobre eso, sobre las funciones. Son 6 funciones del lenguaje. Las 3 primeras impuestas por el lingüista Carl Müller, las funciones básicas, primarias, y las funciones complementarias por Roman Jacobson. Empezamos con las funciones básicas primero. En primer lugar, tenemos a la función representativa. También recibe el nombre de función informativa, referencial, ¿no? Aquí tenemos informativa, referencial, cognitiva o denotativa, con cualquier de esos. El elemento de la comunicación que destaca aquí es el referente. Informar, un hecho real, un hecho objetivo, informa. Transmitir conocimientos objetivos. Por ejemplo, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ustedes que postulan a UNI saben muy bien esto. Junto con el lobo y la culebra, el zorro es uno de los protagonistas de historias supersticiosas. Estoy informando. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Informo. Hechos reales, hechos objetivos. La papa es un tubérculo andino. Informo. Un hecho real, un hecho objetivo. Esa es la función representativa, también llamada informativa, referencial, cognitiva, denotativa. Informe, conocimientos, objetivos.
La función expresiva también recibe el nombre de función emotiva, afectiva o sintomática, con cualquiera de esos dos. Expresiva, emotiva, afectiva o sintomática. Aquí destaca el emisor, lo que el emisor siente, el punto de vista del emisor. ¿Y qué puede sentir el emisor? Alegría, tristeza, pena, cólera, frío, calor. El punto de vista, la opinión del emisor. Por eso que destaca el emisor. ¿Qué es lo que piensa, opina, cree el emisor? Por ejemplo, estuvo pésima la gestión del expresidente Pepe. Ni que hablar de Pedro. Ahora, la que tiene Rolex. Rolex tiene ahora la presidenta. Qué terrible noticia, mi apreciación, mi punto de vista. Ojalá termine ya esta pandemia emotiva, lo que el emisor siente, el punto de vista del emisor. Por eso que destaca el emisor. Y la tercera función es la función apelativa, también llamada conativa o impera. Aquí el elemento de la comunicación que destaca es el receptor. Influir en el receptor para que el receptor cumpla una orden, súplica, ruego o prohibición. Influir en el receptor. Influir en el receptor. Niños, sed hombres, madrugad a la vida. Cuidado, peligro. Jóvenes, ayuden a ese compañero. ¿Es verdadero o falso? Una pregunta que exige una respuesta. Influir en el receptor para que responda. Esa es la función apelativa o conativa. Y estas son las tres principales funciones del lenguaje, las primarias, impuestas por Carl Jung. También tenemos a la función complementaria, las funciones complementarias por Ramón Jacobson. Aquí tenemos a la función poética o estética. La función poética o estética, es embellecer el mensaje, decir las cosas de manera bonita, decir las cosas de manera elegante, utilizar recursos literarios, figuras literarias, rimas, métricas. Si el río suena es porque piedra. A caballo regalado no se le mira los pies. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que el beso te cerrara la función poético-estética. Embellecer el mensaje, decir las cosas de manera bonita, decir las cosas de manera elegante. Recursos literarios, embellecer el mensaje. Por eso que destaca el mensaje. La función fática, o también llamada función de contacto. Fático de contacto. Aquí el elemento de la comunicación que destaca es el canal. El canal, que puede ser para iniciar el contacto, para mantener el contacto o para cerrar el contacto. Para iniciar el contacto, hola, buenos días. Para mantener el contacto, aló, aló, ¿me escucha? O para cerrar el contacto, hasta luego. Chao. Adiós. Cambio y foco. Para cerrar el contacto. Para iniciar, mantener o cerrar el. Y por último, tenemos a la función metalingüística, también llamada función de glosa o metaverbal. De glosa o metaverbal. El elemento de la comunicación que destaca aquí es el código.
Hablar del lenguaje con el mismo lenguaje. Esa es la función metalingüística o de grupo. Hablar del lenguaje con el mismo lenguaje. Reflexionar sobre asuntos lingüísticos, gramaticales. Por ejemplo, la palabra casa tiene 4 lenguas. El sustantivo es una categoría gramatical variable. El alolexo es la variación del léxico. Los verbos en modo imperativo son de aspecto imperfectivo. Hablar del lenguaje con el mismo lenguaje. Eso es metalingüístico de Grimes. Muchachos, cuando tú hablas de cualquier aspecto de la realidad, referencia. Pero si es exclusivamente sobre el lenguaje, el código en sí, metalingüístico. Si yo digo, el Congreso aprobó una nueva ley, referencia. Pero si digo, la palabra Congreso es grave, la palabra Congreso es grave y ya estoy hablando sobre el mismo lenguaje. Eso es metalingüístico. Un triángulo tiene 3 lados, referencia. La palabra triángulo es esdrújula, metalingüístico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Así es, excelente, claro. Eso es lo que vamos a tratar. La clase de lenguaje metalingüístico, porque estamos hablando del lenguaje con el mismo lenguaje. Muy bien. Hasta allí ya tenemos las funciones del lenguaje. ¿Qué es lo que más pregunta en UNIA? Funciones del lenguaje. Y por último, variaciones de la lengua. Son 3 variaciones de la lengua. Tenemos aquí al dialecto, al sociolecto y al idiolecto. 3 funciones o 3 variaciones de la lengua. El dialecto, aquí está, el sociolecto, y el idiolecto. Dialecto, sociolecto y idiolecto. El dialecto es la variante regional de una lengua, también llamado como variación diatópica o geolecto. Tú escuchas hablar a las personas y tú dices, ah, es de tal lugar. Por ejemplo, si yo digo, aceptó que la palabra sería metalingüística, la RAE aceptó esta nueva palabra sería metalingüística. Claro, a ver, no, en ese ejemplo, cuando tú dices la RAE aceptó esta nueva palabra, no, ahí sería informativa, ¿no? Ahí sería informativa nada más, porque estaría informando. Si yo digo el quechua es una lengua amerindia, informativa, estoy informando. Pero si yo digo, no, el quechua es un sistema trivocálico, ahí sí ya sería metalingüística porque estoy hablando del lenguaje con el mismo lenguaje. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tú escuchas hablar a las personas y dices, a ese tal lugar. Por ejemplo, si yo digo, porque vos, se nota que no me querés. ¿Dónde hablan así? Argentina, Argentina. En Argentina, en Uruguay también, ¿no? En todo el Río de la Plata. Órale, Manu. ¿Dónde? México, México. En En, México. pues coño, En Perú. en España, claro. Aquí mismo en Perú hay dialectos. Por ejemplo, cuando digo, mi comadre me dijo que voy rapidito a tu casa. ¿Dónde hablan así? Claro, en Piura, pues, ¿no? Claro, en Piura. Por el norte. En el norte, pues, ¿no? En el norte, en Piura, básicamente hablan como cantando. También tenemos el dialecto del castellano masónico. ¿Cómo se llama el vigilante de las lomas? ¿Cómo se llama el vigilante de las lomas? Félix. Félix, pero él no dice que se llama Félix. ¿Cómo pronuncia él? Félix. Claro, así pues el Félix. Porque el castellano masónico tiene esa característica, cambia la F con la J. La fiesta es de San Juan, pero ellos no dicen fiesta de San Juan. ¿Qué cosa dicen? Fiesta de San Juan. Ujú. También el castellano andino. Ya vuelta di, claro, eso es sintáctico, ¿no? Gary, claro, eso es sintáctico, ¿no? Ya vuelta di, dicen en la selva, ¿no? El castellano andino, ¿no? El uso excesivo de diminutivo. Aquícito nomás, papacito.
Anticito nomás, papacito. Exceso de diminutivo. Esto se da, claro, el intercambio de vocales también, ¿no? La I con la E, ¿no? Papito, papet, préstame plata. No tengo, papá, no tengo. Así es. Esto se da por 4 factores. Semántico, morfológico, sintáctico y fonético. Semántico cuando cambia el significado. Por ejemplo, en México, camión es medio de transporte de carga. En México. Camión es medio de transporte, perdón. En medio de transporte de carga es en Perú. En Perú, camión es medio de transporte de carga. En Perú. Pero en México, camión es medio de transporte de pasajeros. En Perú es medio de transporte de carga, pero en México es transporte de pasajeros. En México. Ahí hay cambio de significado. Tú que miras La Rosa de Guadalupe, dices, chao mamá, me voy a la escuela en camión. Ya, hijito, que Dios te bendiga. Pero tú a tu mamá dile acá en Perú, mamá, me voy al grupo Ciencias en camión, ¿ah? ¿No? Tú estás loco, ¿qué tienes? Porque cambia el significado morfológico. Aquí en Perú decimos un momentito. En Perú decimos un momentito. En Colombia, ¿qué dicen? Un momentico. Un momentito, un momento. Eso es morfológico. Sintáctico, en la selva, ¿qué cosa dicen? De la Juana su hija, en la selva. Y en Lima, ¿qué cosa dicen? La hija de Juan. Ese es sintáctico. O ahí Gary me puso un ejemplo, ¿no? Ya vuelta di, ¿no? Ya vuelta di. Sintáctico. O fonético. Aquí tenemos el famoso ceseo y yeísmo. Ceseo y yeísmo. ¿Qué cosa es el ceseo? Usar la S en lugar de la Z. Por ejemplo, nosotros no decimos zapato. En lugar de decir zapato, ¿qué decimos? Zapato. O el yeísmo, usar la Y en lugar de la Y. Nosotros no decimos pollo. En lugar de decir pollo, ¿qué decimos? Pollo con Y. ¿Qué cosa es eso? Yeísmo. Yeísmo. Eso es el dialecto. Variante regional. Claro, ellos sí utilizan la Z. Nosotros no utilizamos la Z. Sociolecto es la variante social. También llamada variación diastrática. Aquí tenemos 3 niveles: superestándar, estándar y superestándar. El nivel superestándar es el culto, ¿no? Por ejemplo, te daré un ósculo. Estándar, te daré un beso. Subestándar, te daré un charco. Superestándar, dialogaba con su cónyuge. Subestándar, conversaba con su esposa. Subestándar, metía floro a su ñoro. Superestándar, nos intervino el oficial. Estándar, nos paró el policía. Subestándar, nos chapó el tombo. Subestándar. Superestándar, organizan un evento en la residencia de mi enamorada. Estándar, habrá fiesta en la casa de mi flaca. Subestándar, armarán un tono en la jato de mi jefe. Eso es social, el sociolecto. Superestándar, estándar y superestándar. Y
Idiolecto es la variante personal de una lengua, por razones de sexo, edad, lugar, compañía, cualquier motivo que haga que tu forma de expresarse cambie, ese es el idiolecto. De sexo, los varones no hablamos igual que la mujer. Para empezar, nuestro timbre de voz es diferente. Fíjate nomás el caso de la comediante cómica Dayanit. Habla como mujer, ¿no? Pero cuando mucho le molestan, ¿qué cosa dice? Oye, ¿qué pasa, compadre? ¿Sí o no? Sí. Por razones de sexo. De edad. Cuando tenías 5 años, 3 años, te expresabas igual que cuando tenías 14, 15, o ahora que ya tienes 17, 18. ¿Siempre te has expresado igual? No, ¿no? Cuando tenías 3 añitos y salías a la calle con tu papá, ¿qué le decías? Mira, papá, un tití, mira, un tití. Ahora sale a la calle con tu papá y dile, mira, papá, un tití. Hola, bien, vamos, sopa al tití. Mi enamorada, dice el otro. Oye, ¿qué es eso? Ah, sí. Compañía, lugar. Cuando estás con tus amigos del barrio, después de jugar un partido de fútbol, te compran una gaseosa de 3 litros. ¿Qué le dices a tu amigo del barrio? Oye, pasa la botella, man. A ver, en un almuerzo familiar, un domingo, a tu mamá dile, oye, pasa la ensalada. ¿Podría? No, pues imposible. Ya tendrías la sartén ya en tu cabeza ahí incrustada. Ya estarías ahorita ahí en Trauma Shock, ahí en el hospital. Sergio Bernales estarías ahí en cama UCI. Ya. No, imposible. Ya te estaría ahorita haciendo una cirugía ya, reconstrucción del cráneo. ¿Eh? Claro, imposible, por tu mamá no le vas a hablar. Entonces, cualquier motivo que haga que tu forma de expresarse, de hablar, cambie, a eso se conoce como idioma. Muy bien, muchachos, con eso estamos terminando la parte teórica de todo lo que es esto, teoría lingüística. Ahora viene lo más importante. ¿Cuál es? Desarrollar el mate. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta aquí me indican, por favor? Todo entendido, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, borramos esto, salimos de aquí y pasamos ahora sí al mate. Creo que lo tengo por aquí ya descargado. Yes. Listo. Constituye una característica del lenguaje. Tenemos aquí en la primera. Constituye una característica del lenguaje. Ajá, muy bien. Univer, univer. Esa sería la respuesta. Muy bien. Univer.
Concreto es del habla. Individual, habla. Social, lengua. Abstracto, lengua. Universal. Muy bien. Es el medio o soporte físico de la comunicación. La C, el canal. El canal es el medio o el soporte físico de la comunicación. Medio o soporte físico de la comunicación. Tres. Los elementos de la comunicación que se relacionan con la función fática y en la función conativa son respectivamente. En la fática estaba el canal y en la conativa operativa era el receptor. Y como dice respectivamente en ese orden. Entonces sería canal y receptor. La respuesta sería la canal y receptor. La C. 4. En el enunciado, señores, ha finalizado la primera fase del torneo y estamos en el primer lugar. Destaca la función del lenguaje denominada. ¿Qué función del lenguaje tenemos ahí que destacar? Pónganme siempre el número de la pregunta y la respuesta, ¿ya? Para poder saber. El número de la pregunta y la respuesta. ¿Cuál sería tu alternativa? Representativa. Representativa, muy bien. Representativa, referen, porque le estoy informando algo a los señores. No, no le estoy informando. Perdón, estoy ordenando algo a los señores. No le estoy ordenando, le estoy informando más. Por eso es que es representativo. No le ordeno. En los enunciados, Profesor, Graciela, de- envíale un correo a Renata y ¿cómo se llama tu nuevo profesor? El elemento de la comunicación que destaca en ambos enunciados es él. Claro. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? Dime, dime. La respuesta en la 5. ¿Cuál sería la respuesta? Graciela, envíale un correo a Renata. Es una orden. ¿Y cómo Receptor. se llama tu nuevo profesor? Es una pregunta, que existe una respuesta del receptor. receptor, Ante la función apelativa, y en la función apelativa destaca quién? El receptor. En la apelativa destaca el receptor. Muy bien. 6. Cuando un niño solicita no hacer ruido en el salón mediante un ademán, el signo empleado pertenece al sistema de la comunicación que es clasificado como en- solicita no no, hacer humano ruido. no verbal, Sería no verbal, Humano verbal. Humano humano verbal. no ver, no ver. Muy bien, la E. Humano no ver. En este caso no verbal, gestual. 7. Marque el enunciado conceptualmente correcto.
7D. El lenguaje presenta dos planos indesligables. Muy bien, dos planos inseparables, que son la lengua y el. ¿Qué dice? A la variación regional es conocida como variación diafásica. No. La variación regional es la variación diatópica. Diatópica o geolecto. La variación diafásica es el idiolecto personal. ¿Algunas lenguas carecen de dialecto? No. Toda lengua presenta dialectos porque toda lengua tiene variante regio y tiene gramática. Toda lengua tiene dialecto y tiene gramática. La lengua es el uso del sistema lingüístico. No, la lengua no, el habla. El habla es el uso. El idiolecto se relaciona con la variación diatópica, no está al revés. Es al revés con la A. El dialecto es la variación diafásica más bien. Entonces está al revés. La respuesta sería la D. 7D. Muy bien, excelente. 8. Señale lo correcto respecto de la lengua. O sea, las características que corresponde a la lengua. Las características que corresponde a la lengua. ¿La lengua es individual? No, el habla. ¿La lengua es social? Sí, la lengua es social. ¿La lengua es colectivo? Sí. Universal, no, ese es el lenguaje. Psíquico, sí. Entonces la respuesta sería 2, 3 y 5. 2, 3 y 5 enlace. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dime. En el enunciado, en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, el presidente anunció la lista de sus nuevos ministros. Los elementos subrayados son reconocidos respectivamente como en Palacio de Gobierno, momento, lugar. Momento, lugar sería la Circunstancia, anunció, circunstancia. claro, en Palacio de Gobierno. Sería la circunstancia. El presidente sería el EMI y la lista de su nuevo ministro sería el mensaje. Entonces la respuesta sería la C. En Palacio de Gobierno, circunstancia, momento, lugar, el presidente emisor y la lista de sus nuevos ministros el mensaje. Seleccione la opción en la cual el lenguaje cumple predominantemente la función expresiva o emotiva. Lo que el emisor tiene. Expresiva o emotiva. La D. La C, profesor. A ver, emotiva. La C, esa mujer era libre como el viento. No, eso sería más bien poético-estética, ¿no? Hay figura literaria ahí. La D. La D, ¿no? China me parece, esa es mi opinión, mi apreciación, una magnífica.
Si es de, me parece eso subjetivo, claro. Es mi opinión, mi apreciación de saca el emisor, lo que piensa, lo que le parece al emisor. Así. 11, 11. En el español podemos tener las siguientes muestras lingüísticas. ¿Has visto a ese guagua? ¿Y has visto a ese pibe? Esto evidencia de la existencia de Idiomas, idiomas. no Dialecto, profesor. dialectos, claro, porque son variantes regionales. Eso sería dialectos, variantes regio. 12. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la comunicación. Alternativa conceptualmente correcta acerca de la comunicación. La B, la B. La B. El código Morse surge como una comunicación humana visual. No, el código Morse es con sonidos, ¿no? No, esto no va. Visual no. La C, profesor. La C. El código solo puede ser de tipo auditivo, oral o visográfico. No, también puede ser gestual. Química también. ¿La comunicación es un proceso que se da exclusivamente en los seres humanos? No. La comunicación también se da en los animales. ¿El proceso de decodificación se efectúa en la mente del emisor? No. La decodificación es en el receptor. Por lo tanto, ¿qué queda? La D, ¿no? Se denomina registro al habla en un momento determinado. El habla en un momento determinado. Ese es el registro lingüístico también, o idiolecto. Idiolecto, registro lingüístico, variación diáfana. La respuesta es la D. La respuesta es la D. Trece. En los siguientes enunciados, Andrea compra un libro. Andrea, perdón, hay una coma, ¿no? Andrea compra un libro. Andrea compra un libro. ¿Qué funciones de lenguaje respectivamente cumple? En la primera estoy ordenando a Andrea. Andrea compra un libro, es una orden apelativa. Y en la otra, Andrea compra un libro, informo, representativa. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? La A. Apelativa y representa la A.
Así. Relacione ambas columnas, identifique la secuencia correcta. Relacione ambas columnas e identifique la secuencia correcta. Tu amigo anotó otro gol. Tu amigo anotó otro gol. Eso es representativa. O sea, aquí va la A. Te extraño mucho, Milagros. Expresivo. Aquí iría la B. Mamá, abrázame muy fuerte. Apelativa, la C. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Fático de contacto, para establecer el contacto. Y el núcleo de la sílaba es la vocal metalingüística. La E. Entonces tenemos DBE, hace, La D. la D, ¿no? La DBE, hace, la D. Aunque nos han cambiado el tipo de letra, la fuente, pero se lo voy a entender. Ahí está, la D. 15. Un amigo y colega peruano viajó a El Salvador para una importante conferencia, pero en el aeropuerto le dijeron que su equipaje se había extraviado. Entonces, muy triste ante muchos salvadoreños, exclamó: ¿qué piña soy? Pues en Perú significa persona con mala suerte. Sin embargo, en El Salvador significa hombre homosexual. ¿Qué tipo de variación dialectal se presenta en esta anécdota? ¿Qué tipo de variación dialectal hay en esta anécdota? Semántica, profesor. Semántica. ¿Por qué semántica? Porque la misma palabra tiene otro significado. Así es, cambia el significado, por lo tanto es semántica, una variación semántica. 16. Carolina, quien reside en Trujillo, tiene que decirle una importante noticia a su amigo angloparlante que vive en... Pero ella está casi afónica. Entonces la conversación telefónica lamentablemente no resultó bien. ¿Qué elemento de la comunicación falló? Ella está afónica. Carolina es emisor. Ella está afónica. ¿Quién falló entonces? El emisor. Ah, 17. Rosaura viajó de Perú a Guinea Ecuatorial, donde conoció a la familia de su novio. Él le dijo que lo acompañe para visitar a su tío transportista, quien tiene una nueva guagua. Al escuchar esto, ella exclamó: ¡qué emoción! Hay que llevarle un roponcito y pañales. Él sonriendo contestó: su guagua solo consume gasolina. ¿Qué tipo de variación dialectal se presenta respecto al uso de la palabra guagua? En Perú, ¿qué cosa es guagua? Un Ni, niño, Niño niño, pequeño. bebé, claro, un pequeño. bebé, Pero en Guinea Ecuatorial, ¿qué cosa es guagua? Un un pan, creo. carro, Un carro, un auto, un automóvil. Por lo tanto, aquí hay una variación, ¿qué cosa? Se semántica, semántica. porque cambia el significado.
18. Lee el siguiente fragmento de la Égloga 1 de Garcilaso de la Vega. Corrientes de aguas puras cristalinas, árboles que os estás mirando en ellas, verde prado de frescas sombras lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles camina, torciendo el paso por su verde. ¿Qué elemento de la comunicación destaca? ¿O qué función del lenguaje sería? ¿No? Porque no El me piden mensaje. la función. Ah, no, pero perdón, ¿qué me piden? ¿Qué elemento? Ojo, me están pidiendo qué elemento. No me están pidiendo qué función, sino qué elemento de la comunicación. Es una función poético-estética, ¿verdad? Y en la El función mensaje. poética o estética, ¿quién destaca? El mensaje. Ten mucho cuidado, ¿ah? ¿Qué te piden? Elemento o función. Si te pidieran qué función de la comunicación, la función, ¿cuál sería? Poética, pero Poética. ¿qué función? No me piden función. ¿Qué me piden? El elemento que des, y en este caso el elemento que destaca es el mensaje. 19. En el eje vertical de una sociedad podemos establecer niveles socioeconómicos y socioculturales, los cuales se expresan en nuestras comunicaciones cotidianas. Lee atentamente los siguientes enunciados y establezca el tipo de variación de la lengua que se vive. Mi amigo declaró en tono solemne: soy un beodo. Todos los que los conocían le decían que era un borracho. Tenía la triste fama de ser el macho borra de este bar. ¿De qué estamos hablando? De una variación social. El sociolecto. Y el sociolecto también se conoce como la variación, ¿qué cosa? Diastrática. Muy bien. En la variación diastrática. Una pregunta, profesor, ¿qué es Dime. diastrática? Ah, estratos sociales. De los estratos sociales, y eso se da a nivel social. Por eso se llama sociolecto. El nivel superestándar, estándar y superestándar. Ya, listo, gracias, profesor, gracias. Y al dialecto era la variación diatópica, ¿no? Diatópica. Eso sí. Y el idiolecto era diafásico, ¿te acuerdas? Dialecto, diatópica, sociolecto, diastrática y idiolecto, diafásico. Y por último, 20. Las funciones del lenguaje están presentes en cada una de nuestras interacciones verbales. Así agrupamos las palabras con diversas intenciones comunicativas para socializar con nuestros amigos. En Martín, al parecer, hace 3 millones de años, lo dicen los científicos, el origen de la vida en la Tierra se produjo de forma maravillosa a partir de la evolución química gradual de moléculas basadas en carbono, probablemente en un caldo primordial en el cual aún no se sabe exactamente cómo ni dónde. Debió de surgir el más pequeño microbio que habría evolucionado hasta los más complejos y variadas especies de nuestro planeta. Considerando la forma en que se transmite el mensaje, ¿cuál es el elemento de la comunicación que tiene el rol más importante? Mira, aquí hay ciertas palabras que nos indican, ¿no? Nos dan razón. ¿Qué cosa dice? Al parecer. Probablemente. Que aún no se sabe cómo ni dónde. Debió surgir. Debió, es una posibilidad. ¿Sería el emisor, profesor? El emisor, porque ¿qué cosa es? Es una Emotiva. opinión. Es una opinión, es el punto de vista del emisor. Por lo tanto, sería una función emotiva, expresiva, afectiva o sintomática. Y en la función emotiva, expresiva, destaca ¿quién? El emisor. Muy bien, muchachos. Con esto hemos terminado esta clase de teoría lingüística que corresponde a comunicación, lenguaje y funciones del lenguaje, que es lo que más nos interesa aquí para UNI, porque es lo que más nos preocupa. Tipos de comunicación y funciones del lenguaje.
¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta, interrogante? Por favor, me indican. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta final? Profesor, ¿podría enviar el archivo y lo que resolvió, por favor? Ah, ya, voy a grabar entonces. Ya, voy a grabar, vamos a ver. Sí, grabar, grabar, grabar. Sí, 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 sí. Aquí, porque acá lo he descargado. Ah, también le voy a enviar las diapositivas. Ya está, claro, también. Sí. Como hace tiempo no uso el Zoom, creo que está por aquí. Archivo, ya está. Ordenador. Y está por aquí. Lo he enviado solamente a Villanueva. Tengo que enviar a todos. No me escriban, por favor, al personal para poder enviar a todos. Ahora sí creo que ya está. Me indican, por favor, si llegó. Y también voy a enviar las diapositivas, ¿sí? De repente les sirve para que puedan repasar. Ya está. Me indican si llegó los dos archivos. Está aquí en el chat del Zoom. Me indican. Sí, ahora sí ya lo pueden descargar. Bueno, ha sido un gusto, un placer. Hasta la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, muchachos. Ya, profe, chao. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profesor, cuídese.